¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Otra edición más de este Aciertos y Errores. Un aciertos y errores en medio de un mundial de fútbol. Vaya uno a saber qué tan importante es nuestro programa, pero nosotros seguimos adelante y presentando algunas de las noticias que sucedieron en el ámbito de la región, ¿no? En 3 de febrero allanaron una banda, la de los Rayitos, ahí en la localidad de Villaboya, en un operativo en conjunto entre el municipio y la Superintendencia de Drogas de San Martín, digamos. Esta es una banda que vendía estupefacientes, cocaína, algunas cuestiones que gracias al laburo en conjunto lograron desbaratar. Por otro lado, hubo una reunión de intendentes en la localidad de Ituzaingó, donde varios intendentes, aproximadamente 24, se hicieron presentes para reformar todo lo que tiene que ver con la seguridad en el ámbito de sus distintos distritos, ¿no? Algo que preocupa mucho a los intendentes. Llamó la atención no que había muchos peronistas, sino que había también la presencia de hombres de otro sesgo político, tal el caso de Ramón Lanús de San Isidro y el propio Jaime Méndez de San Miguel. Por otro lado, reapareció el propio Sergio Massa ahí en la Universidad de San Martín, debido a que su hija se recibió y compartió con ellas no solo este acontecimiento, sino también ver un partido de fútbol ahí en esa universidad. Y hay un dato llamativo: Sergio Massa es un hombre que va a ser importante en esta situación que vive el peronismo y más particularmente en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Algunos dicen que va a ser el que va a desequilibrar toda esta situación y surge con cierto protagonismo debido a que algunos concejales, tanto de Quilmes, que eran libertarios, y de San Isidro, que era también libertario, volvieron a las filas del masismo. Digo volvieron porque algunos intuyen que o manifiestan que Massa había sido uno de los armadores en su momento de las listas libertarias para aflojar el ascenso del propio Rodríguez Larreta. Y finalmente el propio Lanús, Ramón Lanús, el intendente de San Isidro, logró lo que le venía costando mucho, y es aprobar el endeudamiento de el endeudamiento de ese distrito, ¿no? Y lo llamativo es que lo logró gracias a un concejal de Axel Kicillof, ¿no? Enrolado dentro de ese. Obviamente el posismo está que trina con esta situación. Por otro lado, nosotros estuvimos en Villa Bosch, más precisamente en un bar cerca de la estación, y fue ahí Ariel Sujarchuk, el hombre de Escobar, a presentar un libro que tiene que ver con la inteligencia artificial. Mañana es hoy, se dice. Lo llevó el actual concejal de 3 de febrero, Diego Achili, y en esa oportunidad, en otro momento vamos a hablar de este libro, precisamente cuando invitemos al propio Achili acá, pero le hicimos una pregunta que tiene que ver con esto que se puso en discusión nuevamente, algo que María Eugenia Vidal había llevado adelante hace mucho tiempo y tenía que ver con la reelección de los intendentes en los distritos. 1, 2 veces y no más, pero parece que eso va a llegar a su fin debido a las quejas, no solo de los intendentes de la primera sección, sino de todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires, que ven que se le termina su mandato, no podrían ser reelectos con esta ley, y pareciera que no va a ser el Poder Legislativo el que defina esto, sino que va a ser la justicia. Y le preguntamos a Sujarchuk y el hombre nos decía lo siguiente. Se puso en discusión nuevamente la reelección de los intendentes en lo que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires. ¿Qué postura tenés en cuanto a esto? Parece que una ley no debe limitar lo que la Constitución permite. Así que yo en algún momento tenía algunas dudas al respecto, pero hoy estoy convencido que hay que darle la libertad de la gente de elegir. Así que veremos si la legislatura en este semestre debate este tema en función de tener claro cuál es la regla electoral para el año que viene. Hoy estás en una reunión que manifestó, o que al menos apoya a Diego Achili, uno de los posibles candidatos en 3 de febrero, un lugar en donde el peronismo no logra hacer pie desde hace varias elecciones. ¿Qué consejo le daría? Primero, que el peronismo sí hace pie en todas las elecciones, porque acá generalmente ganamos con el candidato a presidente en las distintas elecciones, con el candidato a gobernador.
Es un distrito que tuvo a uno de los intendentes históricos como fue Hugo Curto, y que después evidentemente ese éxito a nivel nacional y provincial no lo pudo expresar del todo a nivel local, o le faltó siempre un poco, así que creo que Diego puede ser la expresión correcta para la etapa que viene. Tiraba la perlita del propio Achille ahí, Sujarchut, dando su apoyo a una posible candidatura a definir dentro también del ámbito del peronismo de 3 de febrero. Otro de los hombres que se manifestó por estos días y que anda apareciendo mucho, no solo en la televisión, sino también en las redes, es ni más ni menos que el otrora presidente Mauricio Macri. El hombre en las últimas horas manifestó que no va a acompañar al oficialismo de Milei, en cuanto a lo que tiene que ver con la PASO, ¿no? Quieren eliminar la PASO. En un ratito más el presidente de la Nación se va a hacer presente en Tucumán con motivo de los festejos del 9 de julio. Y decía que no va a acompañar esta idea de la PASO, precisamente porque debilitaría, o al menos no posibilitaría que los candidatos puedan jugar. Se sabe lo de Macri, que no es muy claro en cuanto a el apoyo o no a Javier Milei, o si va a acompañar a su propia reelección. Eso está por verse. Me acompaña en este bloque David Sencich, otrora concejal del distrito de Merlo, pero hombre del PRO, ¿no? Del PRO puro. Sí, seguro. ¿Qué es el PRO? Antes que nada, gracias por venir. No, por favor, Enrique. ¿Qué es el PRO puro? No, cuando yo le digo PRO puro es el PRO de sentimiento, de ese amarillo que llevo desde el 2004 cuando me inicié en la política y en el partido. Cuando uno habla de puro, habla de eso, de la pureza y los valores y las convicciones de tener un mismo partido, y en todos estos años siempre seguir la misma línea. ¿Vos crees que en esa pureza que vos definís incluye esta situación que se va dando con algunos referentes de tu partido que acompañan las políticas de Javier Milei? Con aciertos y errores, como en tu programa. Sí. Seguramente nosotros fuimos los que mantuvimos con vida a este proyecto de Javier Milei. En los momentos más difíciles del oficialismo, ahí estuvo nuestro grupo, nuestro bloque de diputados sosteniendo cada una de las batallas que quiso dar, así que creo que está muy claro para qué estamos nosotros. Muchos de los hombres que hoy integran el Gabinete Nacional de Javier Milei también fueron partícipes del ejecutivo de Mauricio Macri, digamos, ¿no? ¿Cómo se comprende eso, digamos? Eran otros tiempos, seguramente otras motivaciones, otras cuestiones, por ahí algunas se podían complementar en su momento, en esa época que estuvo Mauricio en el poder, y en estas por ahí se pudieron llevar adelante después de que vuelva el populismo a la Argentina, y bueno, ahora hayan pedido un outsider como Javier, y bueno, que haya podido implementar esta macroeconomía que a mi entender es acertada, y bueno, yo creo que se puede convivir con eso. Esa convivencia, digamos, vos quizás, o al menos el PRO de Merlo la pagó cara, digamos, en las últimas elecciones debido al crecimiento que tuvo la parte libertaria, digamos, ¿no? ¿Vos lo resentiste a eso también? Porque la gente... ¿no? Fue al contrario. Nosotros, de los 4 concejales primero de la lista, 2 eran del PRO. Nosotros hoy somos la primer minoría dentro del Consejo Deliberante. Cuando uno habla del PRO puro, de gente que tenga esas convicciones, y nosotros supimos fusionarnos bien, entendernos y entender de una vez por todas que para el día que tengamos que gobernar Merlo tenemos que estar todos juntos. Por eso en estas últimas elecciones fuimos juntos. De hecho, yo me ofrecí a ser jefe de campaña del candidato y así lo hice. Y bueno, metimos 4 concejales y volvimos a renovar los 2 del PRO, así que... A ver, pero esta impronta que ha tenido el PRO en estos últimos días, en donde hubo reuniones en Parque Norte, sin ir más lejos, digamos,
generó cierta expectativa en aquellos hombres del PRO anterior a los libertarios, debido a que iban a tener otro protagonismo que quizás con el avance de los libertarios se les impedía. ¿Lo ves igual vos? Sí, no, pero yo veo que tenemos protagonismo. Todo depende de cada uno también, de lo que hace cada uno en su distrito, en su provincia. Nosotros seguimos caminando en la calle como lo hicimos desde el 2004, y estamos y siempre llevando la bandera amarilla del PRO, más allá de... Nosotros somos un partido frentista, siempre fuimos con un frente, si fue Cambiemos, Junto por el Cambio, en una alianza también con la Libertad Avanza, más allá que el PRO por ahí no estuvo como la sigla en el frente, pero estuvimos ahí y la verdad que yo lo veo esto como renovar las esperanzas de estar. Después veremos para qué. Si solos, acompañados, pero nosotros nos preparamos para esto. ¿Vos crees que se va a dar esta situación de aunar fuerzas del PRO y la Libertad Avanza? Si todos entendemos que no tiene que volver el populismo, sí, se va a dar. Tenemos que trabajar para eso. Pero ¿por qué? A ver, cuando vos decís populismo, digamos... Kirchnerismo. ¿Kirchnerismo? Kirchnerismo. Hoy es todo lo mismo. Y la verdad que le hizo mucho mal al país esto. Y hoy lo estamos pagando. Porque ¿Y vos no crees que este tipo de gobierno también le está haciendo bastante mal al país? No, en algunos sectores, digamos. Tenemos que verlo por etapas. Creo que ha hecho un trabajo, como te dije anteriormente, en la macroeconomía muy bueno. Cosas que nosotros también propusimos y Mauricio había hecho. Y bueno, ahora falta que le llegue al bolsillo de la gente, falta lo que más está propuesto, que es que el comerciante, que el vecino pueda tener ese mango en el bolsillo para poder salir adelante. Pero eso no está pasando, ¿vos lo ves que no está pasando? No, hoy no está pasando claramente. Entonces nos pedimos un esfuerzo, y bueno, creo que ahí hay que activar en esas políticas rápidamente para que se puedan ver esos frutos de la macroeconomía. Bueno, ¿crees que son gobiernos, tanto el de PRO en su momento con Mauricio Macri y el libertario hoy de Javier Milei, que responden a intereses de grandes sectores y no precisamente a sectores populistas, como vos decís, o sea, que no benefician al grueso de la gente? Digamos, acá los perjudicados han sido los docentes, los jubilados, médicos, digamos. Es más, hay situaciones de conflictos en el CONICET con los investigadores, digamos, digamos, toda esa maraña o al menos gran cantidad de afectados están muy lejos de aquellos sectores que obviamente también se están beneficiando y mucho con esta política de gobierno. Mira, yo no creo que hayan estado mejor con los gobiernos kirchneristas. Cuando uno habla de populismo es eso, ¿no? De alguna manera lo pagamos, y lo pagamos todos los vecinos. Cuando uno te da, y no se siente el esfuerzo, en algún momento, en 5, en 6, en 10 años, el país explota. Y es lo que nos pasó siempre a nosotros. Cada 7, 10 años, yo como comerciante te lo puedo decir. Pero por lo general el país ha explotado con políticas de derecha, pero de venir de tantos años de populismo. Entonces, cuando uno quiere hacer esos grandes cambios, necesitan tiempo. Y esto es lo que necesitamos, tiempo. Ahora que se vuelva a dar otro gobierno de las mismas sintonías y apoyar las cuestiones que tenemos que apoyar. Esto es así. Nosotros como PRO, lo que está mal lo vamos a decir y lo que está bien lo vamos a acompañar. Pero no creo que le haya hecho mal al país los gobiernos ni de Macri ni de Milei. Endeudó en 47.000 millones de dólares. Y es algo que Macri lo explicó bien cómo fue el gobierno. Explicarlo no, lo concreto es que están endeudados, digamos. Estamos 2 de cada 3 dólares era para pagar deuda que ya se había tomado. Bueno, hoy la deuda bruta de la Argentina también es bastante considerable, digamos. Y también, estás en una situación, la deuda bruta argentina hoy es equivalente a eso que ustedes manifestaban que había generado el populismo con emisión de billetes, digamos, también, ¿no? Sí, pero ahí estamos. Bueno, por eso, pero la deuda bruta es del liberalismo. Vos de alguna manera tenés que, cuando venís de eso, tenés que hacer o tomás deuda o imprimís la maquinita. No tenés acá, pero no hay otra solución. Entonces, ¿la solución cuál es? La que está aplicando Milei en la macroeconomía. ¿Qué es eso? No gastar más de lo que te entra. Es claro, es como tu casa. ¿Y qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con los demás sectores, digamos, que están perjudicados? ¿En qué momento vos crees que esto se va a revertir? Bueno, eso habría que preguntarle al presidente. Ojalá sea pronto.
por el bienestar de todos. Yo como comerciante te lo digo, ojalá sea pronto, porque la verdad que sí. Pero vos estamos haciendo un esfuerzo enorme, un esfuerzo enorme. Creo que vamos por el camino correcto en todas estas políticas que se aplicaron. Ahora falta aplicarle al que menos tiene. Y ahí es donde tenemos que abocarnos y ayudarlo con el paquete de medidas que traigan, analizarlas y ver de qué manera pero el PRO como lo hizo hasta ahora. Vos como comerciante, ¿ves que esto ha mejorado o tiende a mejorar? No, hoy como comerciante hay un estancamiento, pero ¿qué es lo que te digo? Hoy no le podemos pedir, después de tantos años de populismo, como te dije, que en 2 años y medio cambien. Entonces esto es un proceso. La primera etapa, que son estos 4 años, de ordenar la economía, poner las cosas sobre la mesa como tiene que ser y darle la oportunidad de que se siga aplicando estas mismas propuestas, tanto este gobierno como el que venga de la misma sintonía. O sea, ¿vos considerás que a futuro va a venir un gobierno con Javier Milei, que ya él manifestó su intención de ser reelecto, o de una persona que salga de algún candidato de esa del PRO, tendencia ¿por qué no? política, digamos? Sí, exactamente. ¿Crees que Mauricio apostamos. Macri está con esa intención a futuro? No creo, no lo veo, no. Pero sí está con esas ganas de liderar este espacio que lideró siempre, que es el PRO, y estar ahí y acompañar. Y hay muchos dirigentes de peso, muchos buenos dirigentes en el PRO para llevar adelante. En sintonía, en un frente o solos. La Para última, eso nos preparamos. en lo que tiene que ver con Merlo, manifestaba que, bueno, hay mucha intención, no solo de intendentes alineados con el PJ, sino muchos radicales, inclusive algunos del PRO que está en contra de esta ley de la reelección, digamos, ¿no? ¿Vos crees que esto va a avanzar? Ojalá que no. ¿No? Yo estoy a favor de que tengan 2 mandatos y lo haga eso, porque mirá, sin ir más lejos, ¿qué es lo que nos está pasando en Merlo? ¿Qué es lo que está pasando en Merlo? ¿Qué es lo que dijo el intendente? Lo explicó muy bien hace unos días. Le preguntaron si iba a renovar, si tenía intenciones de ir de nuevo por otro mandato. No, estoy muy cansado, la verdad que es desgastante, yo ya no puedo más, lo estoy sintiendo. Y eso es lo que sentimos todos los vecinos de Merlo. La no gestión del intendente. Entonces, él mismo te lo está diciendo. Acá son 2 mandatos y punto. Vos no acordás, digamos, con que siga la dinámica de si hizo un buen... Porque es lo que están manifestando varios intendentes, insisto, no necesariamente del justicialismo, que si en el pueblo, en sus pueblos, más que nada, son muchos los radicales los que están manifestando que son elegidos por los propios pobladores de su ciudad. Mirá, yo te voy a llevar un ejemplo muy claro, que es Vicente López. Vicente López, cuando agarró Jorge en el 2011, siempre habló bien del saliente, Japonés García creo que era. Japonés García. Y siempre habló bien, porque era un distrito que medianamente estaba bien, pero bueno, eligieron otra cosa. Y después lo suplantó Soledad Martínez, y está haciendo una excelente gestión en Vicente López. Y seguramente cuando Sole deje de tener esos 2 mandatos y habrán formado otra persona que lo pueda llevar adelante. Eso es la formación, y eso es lo que yo resalto del PRO, que nosotros formamos equipo. Y eso es lo que tiene que haber, una alternancia para lo que viene. ¿Para qué? Para que no te pase lo de Menéndez, que no se sienta cansado y no gestionen. ¿Cuál es el problema de Merlo hoy? Porque habrá al comienzo del programa de la temática de la inseguridad. Mucho, la inseguridad en el distrito va creciendo día a día, si bien también tiene que ver en un 90% la provincia de Buenos Aires, porque la seguridad obviamente que depende de la provincia de Buenos Aires, pero la prevención depende 100% de un intendente. Y cuando nosotros vemos que en el presupuesto municipal le dan menos del 1% a la prevención, son personas que no se quieren dedicar a combatir el delito, que fue una de las banderas que llevó en el 2015, que lo llevó a la intendencia, que decía que no iba a haber un delincuente que pueda caminar por Merlo. No lo cumplió. En la salud cada vez estamos peor. Tenemos más de 30 unidades sanitarias, la gran mayoría están cerradas, los hospitales colapsados, y siempre es echar culpas a los demás. Pero ustedes como oposición a veces le endilgan a las intendencias, digamos, situaciones que no le manifiestan contraria
al gobierno nacional, digo, porque Mirá, también hay una dinámica de vamos a ser completamente sinceros. Ya los intendentes no son lo del ABL, lo que te arreglaban la lucecita y eso. Vos tenés intendente, hoy se tiene que dedicar a la educación, a la salud, a la seguridad. Cuando hicieron campañas dijeron que la iban a mejorar. Entonces basta de excusa. Hoy los intendentes son el primer mostrador y se tienen que dedicar a eso. No necesitan de la nación, decimos. Sí, necesitan de todo, de la nación, de la provincia, pero no podemos poner excusa. Mirá, en los últimos presupuestos de Merlo tiene hoy 289.000 millones de presupuesto. El 80 y pico % es de origen de libre disponibilidad de la provincia de Buenos Aires. Hoy tiene 0. Y antes tuvo 10% con el gobierno de Fernández. Entonces dejémonos de mentirle a la gente. David, te agradezco mucho tu presencia. No, me están favor. apurando acá. Gracias, hasta luego. Gracias. David Sencich, hombre de El PRO y de Merlo, nos manifestaba su mirada en cuanto a esta situación, no solo del ámbito local, provincial, sino también nacional. Vamos a una pausa. Si querés abrir un comercio, una empresa o pyme en 3 de febrero, no te cobramos por habilitar y te decimos gracias, porque menos impuestos es más trabajo. Municipalidad de 3 de febrero. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Más de 50 años de trayectoria, acompañando a las familias en cada paso, para hacer realidad el sueño de la casa propia. Construimos tu futuro. El dengue no espera, no. Elimina el agua, usa repelente. No dejes baldes ni cosas de más. El agua está cara, hay que eliminar. Hervir rencillas, mantén todo bien. En San Martín nos ponemos al frente. El dengue no espera, no. YPF presenta Promo Energía Argentina. Un fin de semana, una ciudad, 3 ídolos, 2 pasiones y entre todo eso, vos. Vení a YPF, raspá y viajá a Miami a alentar a tus ídolos en un fin de semana inolvidable. YPF, Energía Argentina. Una heladería con una trayectoria de 50 años en el mercado. Los Amores, un negocio rentable, con más de 120 sucursales en todo el país. Invertí en tu presente y futuro. Franquicia Los Amores. Súmate a Los Amores. Todos los días un quilombo esto, y ahora encima acampan acá. Durante años las calles fueron un caos, pero eso ahora cambió. El desorden no va más. Ahora la ley se cumple y el orden se respeta. Buenos Aires Ciudad. Segundo bloque de este Aciertos y Errores, me acompaña Martín Joffre, hombre de 3 de febrero también, en otrora candidato a concejal, creo que estuvo al frente del Comando de Seguridad de 3 de febrero, entre otras cosas. Fue hombre de la gestión de Diego Valenzuela.
Pero hoy creo que está muy alejado, de eso vamos a hablar. Antes que nada, Martín, gracias por venir a charlar un rato con nosotros. Gracias a vos por invitarme, como siempre. Aclaración, no fui hombre de la gestión, era concejal, era concejal, fui concejal, era presidente de la Comisión de Seguridad. Bueno, presidente era... Y en una alianza política que hicimos en ese momento en la elección, quedé al frente del manejo de la seguridad. Bueno, es distinto a ser hombre de la gestión. No formé parte del gabinete, bien, no me senté en una mesa de gabinete. No. Bueno, a ver, vamos a empezar. Hombre, en este momento has retomado tu actividad política. Sí, la verdad que estaba bastante alejado después de tener la experiencia de haber estado al frente de la seguridad en el distrito. Hicimos un trabajo, la verdad que creo que ya lo hablamos varias veces, donde dejamos mucho en todos los sentidos, no nos sentimos acompañados en ese momento por el intendente. Y después que culminé mi mandato de concejal, que fue en el año 2021, fines del 2021, la verdad que decidí volver a dedicarme a lo mío, que es la actividad privada. Uh-huh. Siempre, obviamente, a uno la política le gusta, le interesa y es una persona referente en el distrito y está en contacto permanente con los actores políticos del distrito. Y la verdad que con todo lo que viene pasando, no solamente en el distrito, sino también en el país, uno como comerciante ve lo que está sucediendo. Y charlando sobre todo con Octavio Argüello, con quien yo tengo una excelente relación, y es el principal artífice de esta vuelta mía a la política. Empezamos a dialogar con todos los espacios peronistas del distrito, con los que yo antes estaba enfrentado, porque comencé siempre enfrentándome a lo que era en su momento el curtismo. Y bueno, por primera vez hemos llegado a poder conocernos más, a dialogar, y he decidido volver a la política y a participar dentro del peronismo. A ver, algunas cuestiones. Octavio Argüello es actual uno de los hombres que encabeza la CGT en ese tripartito que existe actualmente en todo lo que tiene que ver con los trabajadores, hombre también referente de 3 de febrero. Y hombre que manifiesta su simpatía por Axel Kicillof. Y acá ya empezamos a delinear un poco la cuestión, ¿no? Porque 3 de febrero tiene una particularidad, digamos, es oposición, el peronismo es oposición, pero a la vez de ser oposición tiene como distintas vertientes, digamos. Está el kicillofismo, podría decirlo de alguna manera, está el kirchnerismo, está el masismo también, ¿por qué no decirlo? Sí, sí, por supuesto, están todas las vertientes del peronismo, tienen sus distintos representantes. La verdad que hace unos 15 días nos reunimos en mi casa con los referentes del MDF, con Octavio, que hoy es uno de los principales, con el doctor Colia, con el concejal Carlos Osorio, con la concejal Mercedes Contreras, que ellos son como la mesa del MDF del distrito, donde ya veníamos dialogando y donde vinieron a plantearme que si tenía ganas de participar dentro del MDF, que por supuesto era bienvenido, como son bienvenidos todos los compañeros que quieran participar, ¿no? También está Ana Luz Valor, que no estuvo en la reunión, pero estuve con ella en una actividad que se hizo en Ciudad Jardín, hoy es senadora, obviamente, y una referente importante también del distrito. Y después, por otro lado, están Diego Achili, Jimena Bondarú, que son referentes del masismo. Y por supuesto está Juan de Bandi, que tiene una representación muy importante dentro del distrito y que forma parte de la estructura del kirchnerismo. La verdad que lo que a mí me interesa es que entre todos podamos mantener un diálogo. ¿Y van a poder hacerlo? Por ahora se viene pudiendo hacer, obviamente con sus diferencias y con las diferencias que también corresponden a políticas que se discuten fuera del distrito. Mi intención y mi vuelta a la política es que tenemos que entender que divididos no llegamos a ningún lado, que necesitamos a todos sentados a esa mesa, antes y después de las elecciones, que si logramos llegar a una lista de unidad dialogando, bienvenido sea, y si tiene que ser a través de una interna, bienvenida sea también, pero que al día siguiente de esa interna podamos estar todos sentados a la mesa. Ahí cuando uno empieza a ver la cuestión hacia arriba, ve que el referente, digamos, el kicillofismo dentro del ámbito de la provincia de Buenos Aires tiene serias dificultades para
a posicionarse, digamos, más allá de que inclusive el propio Javier Milei manifestó a Axel Kicillof como su contrincante natural, digamos, ¿no? Es que sí, o sea, a ver, cualquiera que entiende y lee un poco la política, hoy realmente Axel Kicillof es el candidato natural a enfrentar a Javier Milei, y la sociedad lo ve así, o sea, no es que nadie inventa nada. Ojalá se puedan resolver las diferencias que tienen. ¿Pero vos qué querés decir? ¿Que los sectores del masismo y el kirchnerismo no entienden la política? No, yo porque en ningún momento dije eso, digo eso es algo que está diciendo vos. No, bueno, está bien, vos dijiste, aquel que entiende la política debiera, pero no digo, es lo que está vos sucediendo. me decís a mí, Milei lo pone como su candidato, ¿es el candidato natural? Y yo te respondo, sí, es el candidato natural. Para mí es el candidato natural. ¿Y por qué? Porque cualquiera que entiende un poco de política entiende que es el candidato natural. A ver, después están en todos sus derechos, así como en 3 de febrero, a otros compañeros, a otra conducción, si tienen su intención de presentarse a una interna y querer ser candidatos también es válido, nadie está diciendo que no. Lo que digo que hoy el candidato que está posicionado naturalmente para ser el candidato a enfrentar a Milei, claramente es Axel Kicillof. 3 de febrero viene desde haber perdido el curtismo, siendo un lugar bastante, imposible directamente para el peronismo y en particular para uno de esos candidatos, Juan Devandi, que vos lo nombrabas, que viene perdiendo consecutivamente una tras otra elección, digamos. ¿No crees que algo hay que hacer, al menos en ese ámbito? Porque la vez pasada cuando estuve acá, más o menos charlamos un poco lo mismo. Juan, como te digo, es una persona que tiene mucha representatividad dentro del distrito. No le tocó ganar las veces que se presentó, pero en la última elección hizo una muy buena elección y creció a lo que era la anterior. Nadie es dueño de la lapicera, nadie le puede decir a Juan, no, mirá, porque perdiste tantas elecciones, vos no te podés presentar. Yo creo que lo que hay que hacer es que el que quiera ser intendente realmente tiene que demostrar vocación de poder. Y mira, esto es como el mundial que estamos viviendo ahora. Para salir campeón le tenés que ganar a todos. Entonces, si alguien quiere ser intendente y Juan se quiere volver a presentar a la interna, bueno, el que quiera ser intendente se la tiene que ganar. Y después ir y pelear contra Valenzuela, que es a quien tenemos que sacar del distrito. Tenemos que tomar conciencia, todos los peronistas del distrito, que tenemos que sacar a Valenzuela. Mientras nosotros nos peleemos entre nosotros, Valenzuela se frota las manos. Ahora, al día siguiente de que haya una interna, tenemos que haber construido una confianza hasta ese día. Para el día siguiente, ganó Juan, vamos con Juan. Ganó X, vamos con X. O sea, eso es lo que tenemos que lograr. Lo que pasa es que el ciudadano común del otro lado ve como que el gran problema que tiene el peronismo es en ocasiones más para dentro del peronismo que con los sectores que están contrarios, digamos, políticamente. No, bueno, obviamente, a ver, la política desgasta, los cierres de lista desgastan, obviamente, seguramente hay muchos compañeros que no están contentos con las formas de manejo de uno o del otro. Nosotros claramente hoy lo que dialogamos dentro del espacio del MDF es que nosotros, por supuesto, vamos a tener nuestro candidato. O sea, hoy 3 de febrero necesita un cambio, nosotros entendemos que tiene que ser por otro lado, vamos a trabajar, seguramente va a haber varios compañeros que van a querer ser candidatos, y el MDF seguramente va a llegar con el mejor candidato que tenga a las próximas elecciones, dentro de 3 de febrero. Otra de las cuestiones tiene que ver con la macroeconomía, o la economía en general, en donde recién yo hablaba con otro hombre de otro color político, en donde manifestaba que si bien está la situación difícil, es lo que hay que transitar debido a los años de populismo, digamos, ¿no? ¿Vos qué crees, digamos? No. Que lamentablemente lo que hacen constantemente con eso es lavarle la cabeza a un sector de la sociedad, a los chicos, a tenerlos engañados, a muchos grandes también. Hoy yo nunca vi, mirá, vos me conocés, sabés que tengo comercios en el conurbano bonaerense, toda mi vida los tuve, recorro la capital también. Yo nunca vi la situación que vivimos hoy en día y lo que se ve hoy en día en la calle. Llegaron diciendo que el costo lo iba a pagar la casta. Hoy la casta gobierna por completo. Hoy es el gobierno de Mauricio Macri nuevamente, el de Milei. La gente no tiene un peso para llegar al 15, no es que no llega a fin de mes, no llega al 15. Cada vez hay más gente pidiendo en la calle. Los comerciantes no podemos soportar más, o sea, no se puede soportar. No aumentan. A ver, mira, yo te voy a poner un ejemplo claro. Los alquileres de los comercios, de los locales.
aumentan trimestral o cuatrimestralmente con el IPC, que da alrededor de un 12-15%. Da más del 50% anual los aumentos de los alquileres. Lo mismo pasa con la luz, lo mismo pasa con el gas, lo mismo pasa con todos los servicios. Y eso vos no lo podés trasladar al público porque el público hoy no tiene plata en el bolsillo para consumir absolutamente nada. ¿Eso qué representa? Que cierren comercios, que gente se quede en la calle. Vos ves hoy a gente en la calle pidiéndote plata para poder darle de comer al hijo que hace ya que no comen, que es gente que tenía un trabajo hasta hace muy poco. Hay datos reales que tienen que ver con el endeudamiento de las familias para alimentos, digamos, cosas que no sucedían. Antes las personas se endeudaban para comprar un auto, un LED, un auto para mudarse. Hoy la gente se endeuda para comprar comida o para comprar medicamentos. ¿Vos sabés lo que el PAMI le cortó a los jubilados las clínicas de cabecera, los médicos de cabecera, los medicamentos? No, bueno, de hecho el propio presidente hace un par de horas salió a manifestar que va a ser como Estados Unidos, que esto de desaparecer o venir a hacer explotar el Estado es algo que no solo lo manifiesta, sino que lo hace, digamos, ¿no? Pero lo dicen sin ponerse colorados aparte. El otro día el nuevo vocero presidencial dijo, ahora viene la época de abrigarse otra vez. A ver, pero también es cierto que hay cierta quietud por parte de la gente en función de no ver en el peronismo una alternativa fuerte, digamos, una alternativa o real, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, Yo no creo que sea así, Yo creo que todavía no es momento de elecciones. Obviamente hay que ganar a través del voto popular. El peronismo, si vos mirás para atrás, siempre discute hasta último momento y a último momento yo estoy seguro que nos vamos a poner todos de acuerdo. Obviamente, como hablábamos la vez pasada, el peronismo también tiene que hacer autocrítica de las cosas que se hicieron mal, porque por algo tenemos un Milei hoy en el gobierno. Hay que tener propuestas nuevas, a los tiempos que corren, porque yo lo que creo es que no es que hay un desinterés. A la gente le bajaron los brazos. La gente, hoy el comerciante antes salía a protestar. La clase media siempre es la que sale a protestar cuando está mal. Hoy el comerciante baja la persiana y no protesta. Hace un videíto a las redes y dice, cerré el comercio, lo tenía hace 30 años y ahora lo estoy cerrando. Entonces creo que llegado el momento, cuando arranque la campaña, el peronismo siempre está volviendo de alguna manera. Y el peronismo siempre es el que al pueblo algo le da. De hecho, el peronismo volvió tras el gobierno de Mauricio Macri y me parece que ahí hubo una gran confianza por parte de la sociedad, pero que me parece que ahí es donde defraudó, digamos. No sé si queriendo, sin querer. Sí, a ver, por eso te digo que hay que hacer... fue una situación que, en definitiva, después desembocó en un Javier Milei que me parece que está cómodo, digamos. Por eso te digo que tenemos que hacer una autocrítica. Está bien, hubo una pandemia en el medio. Yo soy uno de los que más criticó el manejo de la pandemia. Lo dije constantemente, pero bueno, también influyó mucho en los temas económicos. Entonces, bueno, sí, hay que mirar para atrás y decir, nos equivocamos en esta y otra cosa. Aprendimos de nuestros errores. Hay muchas cosas que la sociedad ya no quiere más. Hay un montón de cosas que la sociedad no quiere más. Porque realmente pasa que hay gente que no tiene ni para comer, pero te dice, pero yo para atrás no quiero volver más. Entonces hay que demostrarle o hay que proponerle algo distinto a lo que pasó hasta acá. Yo estoy seguro que el peronismo va a llegar con una buena propuesta, como siempre. Obviamente este es un país peronista, no tengo ninguna duda. Y espero que el próximo año se logre ese objetivo, porque realmente se necesita. Hay mucha desazón en todo. Yo veo hasta los jóvenes perdieron las ganas absolutamente de todo, hasta de luchar. Antes el joven, la rebeldía del joven se canalizaba en el peronismo. Bueno, Milei supo canalizarla en su momento como un loco con una motosierra, y la rebelión de los jóvenes fue para ahí. Yo creo que el desafío nuestro es volver a traer a los jóvenes hacia el peronismo. La última, ¿cómo te ves en 3 de febrero de acá a un año? Yo voy a trabajar para que haya unidad. Después de cuando termine el Mundial, ya estamos haciendo actividades, pero después del Mundial y las vacaciones de invierno vamos a intensificarlas. Voy a volver a recorrer el distrito como lo hice en su momento. Pero te vuelvo a repetir, mi trabajo principal, el que tengo en mi cabeza, es el de la unidad.
es el que logremos la unidad, así sea a través de una mesa de diálogo, así sea a través de una interna, y del lugar que me toque voy a estar listo, preparado para trabajar. Pero lo principal también, así como en el país, que el peronismo vuelva a gobernar el país, es que el peronismo vuelva a gobernar 3 de febrero también. ¿Por qué? Porque lo necesita 3 de febrero, porque 3 de febrero perdió la identidad, porque 3 de febrero perdió absolutamente todo. Hoy tenemos un intendente que cuando decidió dónde vivir, decidió vivir en Capital, no se quedó a vivir en 3 de febrero. Volvió simplemente para ser intendente, engañó a gran parte de la sociedad, a mí incluido. Vino prometiendo que 2 mandatos y a la casa, vino prometiendo que basta de edificio, vino prometiendo un montón de cosas que no cumplió, vino prometiendo que se iba a hacer cargo de la seguridad, lleva 12 años, construye edificios por todos lados, quiere vender patrimonio municipal para edificios privados, no se hace cargo de la seguridad. Entonces claramente el distrito necesita volver a manos del peronismo, que es gente que es del distrito y que tiene amor por su barrio. Martín, te agradezco mucho tu presencia. Muchas gracias a vos, Enrique. Martín Joffre, hombre de 3 de febrero, ya lanzado nuevamente a la política y con manifestaciones más que interesantes. Vamos a una pausa y nos metemos de lleno en el último bloque de este Aciertos y Errores. Último bloque de este Aciertos y Errores, me acompaña la doctora Amelia Franchi. Calculo que habrá tenido algún que otro caso después del fatídico martes de la selección que mantuvo en vilo a mucha gente y algún que otro problema cardíaco habrá la próxima va picada con el losartán, con toda la medicación, cosa, ¿no? Aspirina, por favor, ¿viste? Para el... No, fue terrible, Fue bravo, ¿no? Fueron 14 minutos increíbles. Intensos. Así es, pero en un ratito vamos a hablar de la selección, ya cuando... No, pero mejor metémonos de lleno. Bien. Hay una cosa que se relaciona con otra, lo que te voy a contar. El 12 de julio, ¿hoy qué es? 8. Es el Día Nacional de la Medicina Social. Y vos dirás, medicina social tiene que ver, es una relación entre la enfermedad, los problemas sociales y cómo el Estado se involucra y resuelve esos problemas sociales. Ajá. Esa es la reforma de lo que uno habla de medicina social. En realidad acá se hace ese día porque es el nacimiento de René Favaloro. René Favaloro nació el 12 de julio de 1923, si no me equivoco, creo que era el 23, y él, aparte de ser uno de los que después estuvo en Estados Unidos, que aprendió a hacer el bypass, que fue el que hizo el bypass coronario, lo que tenía es que cuando fue más joven se fue a un pueblo de La Pampa, y en vez de irse 3 meses, como había pensado en ir a cubrir a una persona, se quedó 12 años. Y eso tiene que ver con la medicina social. Alguna de las frases de él es que no se puede ejercer la medicina si no hay humanismo. Entonces que no la ejerzamos. Y es cierto, porque esto empieza en el 48, ¿sabías? En realidad, mundialmente, nace en el 48 en el posguerra en Francia. Donde lo que hacen es una reforma en salud y lo que hacen justamente es esto, tratar de encontrar las enfermedades con lo que tiene que ver con los problemas sociales, en ese momento sabés que es muy grave, y que el Estado pueda resolverlo. O sea, vos lo que planteás que muchas enfermedades tienen que ver con el contexto sociopolítico, económico. Claro que sí. No haces prevención, no haces promoción de la salud. Vos sabés que en este momento aumentaron los casos de sífilis, de Chagas, de tuberculosis. Y esos son enfermedades prevenibles, con vacunas, con control, con estudios. Bueno, pero ahí es prevenible en cuanto el Estado tenga un rol preponderante, pero no es lo que este gobierno manifiesta. Esto yo lo relaciono con algo muy importante. ¿Qué pasa en la provincia de Buenos Aires? Resulta que el 23 o el 24 de junio, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, firmado por Kicillof, presentan un proyecto de ley para programar lo que es el sistema integral de salud de la provincia de Buenos Aires. Y justamente lo que busca este proyecto que se presenta en el Senado tiene relación con las enfermedades, la salud social, el derecho a la salud.
Ajá. Mira vos cómo de alguna manera estamos viendo lo mismo. Y lo que pretende este proyecto, que es maravilloso, si lo lees, seguramente va a estar en un tiempito. Pero ¿es efectivo cuando se da de esa manera, digamos, en una región, o en este caso en una provincia nada más? Bueno, algo tenemos que hacer por lo menos. No, yo no digo que no se haga, yo lo que estoy diciendo es por qué, o sea, ¿qué tiene de diferente el gobierno de Kicillof con otro? La diferencia es que este proyecto va a hacer que haya una reunión, una integración de los tres sistemas, el público, el privado y el de las obras sociales, que se reúnan entre todos y que la salud sea un derecho, que sea pública, los que van a nivel público, pero si hay una emergencia, tienen que atenderla. Y si hay alguien que vaya a lo público, también se le va a cobrar la obra social como se hace ahora. Pero el tema es que el Estado va a tener una reserva económica para esto. Motorizar todo eso. Sí, ¿no? Motorizar todo esto, tener lo económico, iniciar con lo que hablamos de medicina de atención primaria. Todos los municipios deberían o deben tener que compartir esta cuestión de la atención primaria de la salud en los barrios, en los lugares, y después tener los distintos complejos, y de esta manera es muy importante pensar que podemos empezar a ver cuáles son estas enfermedades que se pueden resolver desde la salud, desde el campo. Mirá, fíjate, de acuerdo a donde estés es el problema. ¿Querés que te cuente algo? Dale. No tiene que ver. Yo trabajé en un lugar a 3 horas de lancha sobre el río. En el Tigre. En el Tigre, en el Delta, ¿no? Y yo dice que están vendiendo, que ahora yo estaba en el Paraná Miní. ¿Sí? Viste que viene el Paraná de la Palma, Paraná Miní, Paraguazú. Una maravilla de hospital que ahora se llama Hospital Local de Agudos Ramón Carrillo. Allá en el medio de una situación social distinta, ¿no? Entonces vos estabas tratando de ver esto, de ver cómo podías enganchar lo social con lo que sucedía, con los chicos que iban a una escuela donde no veían a una goma, a un auto, entonces manejaban de otra manera la situación de escuela y demás, ¿no? Bueno, al margen de esto, lo que te quiero decir que es muy importante que podamos tomar la salud como un derecho, y en donde nos encontremos, en donde estemos, el paciente, la persona tiene derecho a la salud, y que nadie vaya, perdóname que te interrumpo 2 segundos, que vayas a un municipio y que te digan que si sos del otro municipio no te atienden. No, bueno, a ver, hay una política, por eso yo te manifestaba al comienzo esto de que vos planteabas de la provincia de Buenos Aires, si no se da en todos los, o sea, porque más allá de lo que uno intuye y conoce del gobierno nacional, que no está muy predispuesto a esto de la salud pública, lo cierto es que no debiera ser en todas las provincias igual esto, ¿no? ¿Sabés que renunció el ministro, el subsecretario de Salud de la Nación? y renunció por el tema grave que estaban en el otro bloque comentando de PAMI? Y renunció, y entonces es toda una situación muy terrible. Y eso es nación, PAMI es nación, y el Estado no está interviniendo. ¿Y vos pensás que se puede seguir haciendo una salud para todos? No es lo que yo pienso, es lo que está sucediendo, Amelia, bueno, eso es lo que digo. Ojalá sea nacional. Vos lo notás, digamos, no es una cuestión de que uno piense, uno por ahí lo que se pone a manifestar algo que está sucediendo, y es el hecho puntual. En todo nuestro país. Me parece... O sea, no sé de cuál es la manera de solucionarlo realmente. Y que en todo el país se haga esto, se pueda trabajar. Claro, sería eso, ¿no? Y que después... el Estado aporte. ¿Dónde viste vos que el Estado diga, yo no tengo nada que ver? Bueno, pero es lo que te manifiesta, y hay como una apatía por parte de la gente o no darse cuenta o realmente llegar a esa instancia de una mala salud o de pasar por un problema de salud para darse cuenta realmente que lo necesitas, digamos, ¿no? Escuchame, o morirte porque no tenés el medicamento para poder comprarlo, o no tener un turno para una cosa de emergencia, o para cerrar, como decía el anterior visitante, que la gente de PAMI, por ejemplo, no tenía como para poder tomar los remedios, o por ejemplo hospitales que han cerrado que eran solo para PAMI, o lugares donde están sacando las cirugías porque no tienen anestesiólogos.
Claro. Entonces, la situación es grave. Yo creo que esta cuestión de iniciar a ver lo público, lo privado y lo de obra social y que el Estado intervenga debería ser en todo el país. Pero por el momento el único proyecto que yo conozco que se presentó es este. Sí, es válido que lo Entonces venga, la se lo provincia de Buenos manifieste. Aires es la que más pacientes, habitantes tienen como provincia. Y bueno, me parece que es un paso muy importante quizás para que otras provincias se contagien, ¿o no? Claro. No, sería ideal, saludable, ¿no? digamos. Así que eso, bueno, ¿no? nada, los problemas que hay son muy serios en cuanto a los problemas sociales, por ejemplo el agua, la intoxicación en el agua, los elementos de cuando están en todo lo que tiene que ver con la fumigación. No, bueno, por eso hay un montón de muchas situaciones que cosas. por ahí uno soslaya, pero están sucediendo y lamentablemente no generan un buen panorama. El cierre. En el momento y o sea, hasta inclusive lo que en estos días salió el etiquetado, el famoso etiquetado, que están viendo de sacarlo definitivamente. Sacar el etiquetado, sí. Más allá de que inclusive como estaba funcionando no era lo ideal. Pero... Habilitar que vendan medicamentos en cualquier lado, habilitar cada vez más medicamentos que salgan en la propaganda y que vos digas que no es nada, no, consulte a su médico, dice abajo, pero vas a la farmacia y lo podés comprar o en el kiosco. Es un momento Y eso es un momento bastante... muy difícil, pero ¿sabés qué? Como dice mucha gente, debemos tratar de sentarnos, porque este proyecto que te digo también tiene que ver con hacer mesa de trabajo, comités y una serie de cosas que ojalá... Bueno, dicen que cuando se hacen los comités después... Es involucrarse indefectiblemente. Es Lo que involucrarse. Pasa que un No tipo mirar que para el antes tenía un costado. laburo y ahora tiene que tener 3 para subsistir, mucho tiempo de involucrarse no tiene. No tiene. Lamentablemente. Amelia, gracias. Nos vemos. Bueno, en un ratito más, cuando pasadas las 12, el presidente va a estar en la provincia de Tucumán debido a los festejos del 9 de julio, acompañado por varios gobernadores, gobernadores que en su mayoría simpatizan con las políticas del gobierno o al menos acompañan a varias de las políticas de este gobierno que inclusive en algunos casos hasta son perjudiciales para su propia provincia. Es un panorama bastante complejo todo esto. Nosotros nos vamos, no sin antes mostrarle algo que nos genera un poco de alegría, indefectiblemente, y tiene que ver con la selección de fútbol, que nos hizo sufrir mucho, pero que nos genera esa pasión y esa idea de que no está todo tan perdido y que por algún lado tenemos que festejar, ¿no? Así que vemos el videíto, nos reencontramos la semana que viene. Es muy probable que la semana que viene sigamos hablando del Mundial, ojalá así sea. Han sido muy amables por estar del otro lado. ¿Qué le dijiste a Leo la pasada, en ese momento que se emocionó? Algo le tiraste en el oído. Sí, le dije que todavía no era el momento para irse a casa, que gracias por ser un luchador todo el tiempo, demostrando que a pesar de las adversidades siempre tiene algo extra para nosotros y bueno, eso, agradecerle porque al final es increíble. ¿Los emociona verlo llorar a él? Sí, obviamente. Sabemos todo lo que él lo vive también y sabiendo que puede ser su último mundial y bueno, para nosotros es un privilegio compartir con él. ¿Se la vieron negras? Sí, no te voy a mentir, sabíamos que iba a ser difícil. Le metiste un pase, fue más que un centro, un pase espectacular a Enzo y me imagino que eso te debe reconfortar y mucho. Sí, sin duda que es importante siempre. Tuve la posibilidad también de dejar el otro día mano a mano a Leo, que le tocó errar, pero en definitiva las situaciones las estamos teniendo y quizá nosotros como 9 estamos ahora aportando de otro lugar, pero junto con Julián estamos contentos, felices, orgullosos de los compañeros, orgullosos de nuestro trabajo, porque como lo decimos siempre, tratamos siempre de aportar nuestro granito de arena. No, yo siento que creo y sé que este grupo no baja nunca los brazos y lo demuestra partido tras partido. Yo lo dije muchas veces, no deja de competir, de intentarlo. Hoy se nos había puesto fea de verdad con el 2-0 en contra y levantar un resultado así en una eliminatoria del Mundial, la verdad que una muestra más de orgullo, de carácter, de querer, de intentarlo hasta el final y nada, muy orgulloso y feliz por todo este grupo.